La disfunción sexual masculina es un mal funcionamiento de su órgano sexual. La más común es la eyaculación precoz, en la cual el hombre se tarda 1 minuto o menos para eyacular. Es la más común de todas las disfunciones sexuales. Padecerla constituye un serio problema para el hombre y para su pareja. Hoy en día ya hay tratamientos médicos con ciertos tipos de medicamentos que logran retardar durante varios minutos la eyaculación. Este resultado también se puede obtener a través de algunos ejercicios en la zona pélvica y hasta con tratamientos psicológicos, ya que no siempre se trata de problemas físicos. Existe también la eyaculación retardada. Son aquellos casos en los que se tiene una erección normal, satisfactoria, pero no se logra alcanzar la eyaculación con facilidad. Por lo tanto, el hombre se cansa, la pareja también, y no hay eyaculación, no hay culminación. Esta condición no tiene tratamiento médico. Se usan algunas drogas como la oxitocina y también algunos ejercicios en la zona pélvica, al igual que la disfunción anterior, y que en algo pueden ayudar, pero realmente no existe un tratamiento creado para este tipo de disfunción. Otra condición es la disfunción eréctil, que es la incapacidad para sostener o para lograr una erección y mantenerla el tiempo suficiente para una satisfacción sexual del hombre y de su pareja. El tratamiento para este tipo de disfunción ha evolucionado desde hace más de 10 años con la aparición de las píldoras para la erección, la conocida pildorita azul y otras similares que actúan de forma parecida y que han logrado satisfacer bastante a los hombres con este problema. Hoy día existe una tecnología para poder tratar la disfunción eréctil. Estamos hablando de las ondas de choque de baja intensidad, que se usa con un equipo especial que golpea los cuerpos cavernosos del pene, produciendo una vibración especial electromagnética a través de un golpeteo, y esto genera dentro del miembro un microtrauma, el cual el mismo cuerpo busca repararlo, y esa respuesta reparativa del organismo a aquella zona del pene traumatizada genera una serie de efectos. El envío de células de reparación y producción de sustancias que dilatan las arterias que llevan sangre al pene, y lo más importante de todo, que es el nacimiento de nuevas arterias. Comienzan a salir nuevos vasos sanguíneos en el pene, por lo tanto la sangre que no pasaba con fluidez por las arterias obstruidas debido al colesterol, a la arteriosclerosis, y que no permitían lograr una buena erección, ahora puede pasar. Al nacer nuevas arterias juveniles, sin colesterol y sin arteriosclerosis, la sangre que no podía pasar por los canales originales obstruidos ahora comienza a desviarse por los canales colaterales, por esas arterias juveniles nuevas y limpias que logramos producir con la máquina de ondas de choque de baja intensidad en el pene. Según el grado de disfunción eréctil que tenga el paciente, puede incluso dejar las pastillas en forma permanente o bien usar pastillas en forma paralela al otro tratamiento, pero en una dosis mucho menor. Bien sabemos que no se debe abusar de estas pastillas, ni usarlas de forma recreativa, ya que siguen siendo un fármaco y traen sus efectos secundarios, como problemas cardíacos en hombres de edad avanzada. En el caso de los hombres jóvenes, ellos no necesitan de estas pastillas porque no tienen disfunción eréctil, pero las toman, según ellos, para ser más hombres y para tener mejores erecciones, lo cual resulta ser falso, ya que eso no funciona así. Por el contrario, los puede conducir a factores de riesgo, de enfermedades o problemas muy serios como puede ser el priapismo. Una enfermedad que consiste en una erección sostenida y dolorosa, o sea, el pene se erecta, pero no se puede bajar, ya eyaculó, ya tuvo su relación, pero quedó erecto. Cuidado, porque una erección de este tipo, es decir, un priapismo, comienza a doler, y si no se opera en un término de 4 a 6 horas. Entonces el pene por dentro comienza a sufrir una pérdida de oxígeno de esa sangre y comienza a gangrenarse por dentro, y finalmente hay que operar a los pacientes, los cuales pueden quedar con impotencia sexual o perder definitivamente el miembro. Por último, tenemos la impotencia sexual, que es diferente a la disfunción eréctil, ya que esta condición es cuando del todo ya no se logran erecciones de ningún tipo, es cuando todo ha fallado y no se tiene respuesta de erección a todos los tratamientos que acabamos de mencionar. Entonces nos queda un último recurso, que es el implante de prótesis de pene, que son 2 cilindros de silicón que se colocan dentro del pene en los cuerpos cavernosos y mantienen el pene en erección cuando el paciente así lo quiere o cuando el paciente no quiere. Simplemente baja los cilindros y el pene queda en detumescencia. Estas son prótesis semirrígidas, algo flexibles, que mantienen el pene en erección a conveniencia, pero este es el último recurso, cuando ya todo ha fallado y no se puede tener respuesta alguna. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza, para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No sientas vergüenza ni miedo de consultar con tu médico cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional en cuanto a tu sexualidad.
Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.